Y pues vamos a disponer nuestro corazón en este domingo tan especial para escuchar este mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Les agradecemos a todos los que domingo tras domingo o miércoles tras miércoles se han estado conectando con nosotros. Realmente es una gran bendición, de verdad, estar conectados a través de este medio. Y vamos a hacer una oración para comenzar este mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Y hoy te pido que esta palabra llegue a muchos corazones, a muchos hogares, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor Jesucristo. Hoy estamos agradecidos contigo y te pedimos que reveles tu palabra a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Vamos nosotros a disponer nuestro pensamiento, nuestra atención completamente para escuchar este mensaje que Dios tiene preparado para el día de hoy. Así que toma tu lugar y prepara tu corazón. Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial, una crisis económica a nivel mundial. Y en esta crisis económica, aunque por ejemplo aquí en nuestra ciudad de México ya se abrieron muchos negocios, muchos comercios, aparentemente ya estamos casi pues en normal como antes, aparentemente, ¿verdad? Aún así hay mucha gente que se ha quedado sin empleos, hay muchos negocios que aunque ya abrieron sus puertas nuevamente, no tienen la economía que antes tenían, ¿verdad? Unos meses antes de esta pandemia. Así que yo me he puesto a pensar qué podemos hacer en tiempos de crisis. Pero también la pregunta que yo quiero hacerles es, en la Biblia, cuando se mencionan los tiempos de crisis económica, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían las personas cuando estaban en crisis económica? Así que de esto hoy vamos a hablar en esta mañana acerca de lo importante que tenemos que hacer en medio de esta crisis. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer en medio de esta crisis y lo que dice la palabra? Así que les invito por favor a que lean juntamente conmigo Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primer Libro de Reyes 17:8, vamos a ver qué es lo que dice la palabra cuando también había un momento de crisis muy fuerte, una crisis económica, una hambruna en medio del pueblo de Israel. Vamos a leerlo, son varios versículos, así que yo te pido por favor que no te distraigas, que lo escuches o que lo leas principalmente conmigo, ahí en tu casa, por supuesto. Dice, vino luego a él palabra del Señor diciendo, ¿a quién vino palabra del Señor? Al profeta Elías. Dios le habló a Elías y le dijo, versículo 9, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escucha bien esto, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces el profeta le pide agua y después le dice, y también tráeme un pan, ¿sí?, en tu mano. Versículo 12, mira lo que respondió la viuda. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremendo esto. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vamos en el versículo 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá,
hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Dios le dijo, como le dijo, Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué tremenda historia. Yo creo que tú le prestaste atención, y aquí una de las cosas importantes que podemos estar viendo es que había un momento de hambruna tremenda en todo el pueblo de Israel a causa de que no había habido lluvias. Sí, incluso estas lluvias o la falta de lluvia más bien iba a tardar mucho tiempo, 3 años sin llover aproximadamente. Imagínate, no había cultivo, no había quien, si sembraban, pues no crecía la cosecha porque no llovía. La lluvia es esencial para que la tierra pueda dar fruto. Entonces estaban en una crisis realmente impresionante, en una crisis muy fuerte, que incluso la viuda dice: me voy a dejar morir, ya no tengo más. Pero vamos a comenzar esta historia maravillosa desde el versículo 8 nuevamente, y vamos a ir desglosando. Dios nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis. Recuerda que la viuda, estaba viviendo unos tiempos de crisis muy difíciles, muchísimo más difíciles que los que ahora tú y yo estamos viviendo. ¿Y qué es lo que hizo la viuda para que Dios la sustentara milagrosamente? Dice aquí el versículo 8, vino luego palabra de Dios a Elías, al profeta Elías, y le dijo, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya le había hablado a la mujer de alguna de otra manera que iba a llegar un profeta o que iba a llegar un varón y que ella lo tenía que sustentar. Ahora, lo que Dios le pide a Elías es algo ilógico y hasta cierto punto injusto a la vista humana. ¿Cómo una mujer iba a sustentar a un hombre? Y no una mujer cualquiera, sino una viuda. ¿Cómo iba a sustentar a un hombre? Elías no era un anciano o una persona enferma, él podía hacer algo para sustentarse a sí mismo, ¿verdad? Pero Dios le pide al profeta Elías que vaya con una viuda. Yo creo que cuando el profeta Elías escuchó, voy a ir con una viuda para que me sustente, yo creo que en ese momento el profeta Elías, ¿verdad? Pues dijo, pues bueno, haré lo que Dios me diga, pero realmente es extraño. Podríamos ver que la viuda le iba a hacer un favor a Elías. Aparentemente, Elías es el que necesitaba de la viuda, pero nos damos cuenta que Dios mandó a Elías para que hubiera bendición en la casa de la viuda. Y es aquí lo interesante, amado pueblo de Dios. Dios sustentaba a Elías. Versículos antes de estos versículos que acabamos de leer, en el mismo capítulo 17, la Biblia dice que Dios le sustentaba a través de cuervos. Llevaban pan y llevaban carne en sus picos los cuervos, y le daban de comer a Elías. Elías podía estar incluso en el desierto y Dios lo sustentaba. Así que Dios no mandó a Elías, ¿verdad?, con la viuda para que la viuda le hiciera un favor a Elías. Más bien, Dios mandó a Elías para que le hiciera un favor a la viuda. Aparentemente se ve esto, ¿verdad? En términos humanos, como que Elías iba solamente a pedirle de comer, pero ahí estaba el milagro. Y esto es algo muy importante, porque ¿cuántas veces Dios nos puede mandar incluso a darle a personas que tienen más que nosotros? Pero Dios, de alguna u otra manera, en su gran sabiduría, nos dice, ve y dale a esa persona. Y uno puede decir, pero Señor, si esa persona tiene más que yo. Ahora, no solamente es beneficiada la persona que tú le das algo. O sea, si yo doy, no sé, 1,000 pesos a una persona, por supuesto que los beneficio a esa persona con esos 1,000 pesos, sí. Pero también el beneficiado, más que la persona, soy yo. La viuda dio, pero vamos a ir viendo la historia que a fin y a cabo ella es la que más estaba beneficiada. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Dios nos pide cosas ilógicas muchas veces a nosotros, pero también aparentemente esto se ve injusto.
como un hombre iba a ser sustentado por una mujer y esta mujer era viuda. Pero Dios lo había mandado a Elías para bendecir a esta mujer. Ahora vamos a leer el versículo 10 y el versículo 10, 11 y 12, por favor. Y dice así: entonces él se levantó, Elías, Dios le dijo, ve a la tierra de Sarepta con esta viuda. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo a él, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así que aquí Elías hizo caso a lo que Dios le dijo, ve porque te va a sustentar una viuda, ¿sí? Y en ese momento cuando Elías va a la tierra de Sarepta y se encuentra ya personalmente con esta viuda, inmediatamente Elías empieza a probar a la viuda y le dice, tráeme agua. Y ya va la viuda, ¿verdad? Obediente ella, y le iba a traer agua, le dice, pero también tráeme pan. Inmediatamente la estaba probando. Pero mira lo que dice el versículo 12, que es muy interesante. Y ella respondió, cuando Elías le pide también pan, cuando le pide agua no había problema porque ella tenía agua, pero cuando le pide pan, mira la contestación de la viuda. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Como les dije al principio de este mensaje, realmente la viuda estaba en una crisis económica tremenda, que ya no tenía absolutamente nada, ni dinero, ni ganado, ni animales, ni trigo, ni grano, ni nada, solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina, y dice, iba a preparar la última comida y después de eso nos íbamos a dejar morir porque ya no hay nada más. Era una crisis realmente muy difícil, era una crisis que ya estaban algunas personas incluso literalmente, escúchalo bien, muriéndose de hambre porque no había alimento. Una crisis muy difícil. Yo quiero que entiendas eso porque es importante para lo que estamos viendo. ¿Qué hizo la viuda? Muy bien, vamos a seguir leyendo, versículo 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor. Mira qué palabra le da Elías. Y le dijo Elías, no tengas temor, ve y haz como has dicho, o sea, prepara el alimento, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y le dice en el versículo 14 también algo muy importante. Le dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero aquí en estos 2 versículos resaltar 2 puntos sumamente importantes y aquí vamos a estar contestando lo que tenemos que hacer en medio de la crisis. Y yo no sé cuántos de ustedes que están despiertos ya se dieron cuenta lo que tenemos que hacer en medio de la crisis. Pero lo que tenemos que hacer, amados amigos, en medio de la crisis es dar. Por eso yo titulé a este tema, dando en tiempos de crisis. ¿Qué tenemos que hacer con la economía en este momento? Seguir, ¿verdad? Ahí ahorrando. No es malo ahorrar, pero no es lo que Dios nos manda hacer. En tiempos de crisis, y lo vamos a ir viendo, en tiempos de crisis, Dios nos manda a dar. Aquí el primer principio que esta mujer tiene es que ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo, de lo poco, de lo muy poco que tenía, lo dio todo. Ella no fue como en el caso del joven rico que Dios le dijo, da toda tu riqueza. No, ella tenía exageradamente, ¿verdad?, una pobreza
extrema y tenía muy poca harina y muy poco aceite. Y Dios le dijo, da todo lo poco que tienes. Porque lo poco que nosotros tenemos, para Dios, si lo ponemos en sus manos, puede ser muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Muchos de nosotros podemos decir, pero si tengo 200 pesos y le doy 50 al otro, ¿de qué le va a ayudar? Bueno, ahí está, cuando Dios nos dice que demos, aún lo poco que tenemos en nuestras manos, Dios lo va a multiplicar. Aquí tenemos que analizar algo muy importante. La viuda no tenía ahorros. La viuda no tenía, como decimos comúnmente, su colchón. La viuda no tenía un esposo, por eso era viuda, obviamente, porque no tenía un esposo, no tenía un amante, no tenía un hombre que de vez en cuando le llevara alimento. Y tenía un hijo que, por lo que se entiende en esta historia, el hijo era un niño que no tenía la edad suficiente para traer alimento a su casa. Entonces la viuda no tenía un colchón. Nosotros muchas veces, Dios nos pone en nuestro corazón que demos y a veces damos nosotros. Pero ¿sabes por qué a veces damos? Porque sabemos que no nos vamos a quedar sin nada. Pero ¿qué hay de aquellas veces que Dios nos está pidiendo que demos lo último que tenemos? Lo último que tenemos. ¿Qué hay de aquellas veces cuando tú sabes que ya no tienes nada? Que ya no hay ahorros, que ya no está tu esposa, tu esposo, que ya no está tu papá, que ya no está tu mamá, que ya no hay pensión, ¿verdad? Que no te van a dar en tu tarjeta del gobierno, ahí tu despensa, o que te van a depositar. Cuando tú sabes que ya no tienes nada, porque a veces, mira, a veces Dios nos pide algo y decimos, bueno, ahorita tal vez tenga muy poco, pero yo sé que ya es quincena y me van a pagar, ¿verdad? O ya sé que me van a depositar a mi tarjeta o que el gobierno me va a dar una ayuda. Siempre me la ha dado. Aquí no era así. Aquí ella estaba en una situación que en la mayoría de nosotros no estamos, amada iglesia, y aún así esta viuda dio todo lo que Dios le había pedido. De hecho, todo lo poco que tenía, lo dio esta viuda. Y ese es el mensaje que yo quiero que nosotros nos llevemos en esta hora. Dios te está pidiendo que des, que ayudes a tu vecino, a tu papá, a tu familiar. O cuántas veces ya hemos escuchado en estos meses que Dios también nos está pidiendo que seamos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y no estamos en la situación de la viuda. Ahora, la viuda no solamente era su propia vida, pudo haber dicho, pues bueno, yo ya me muero ya. Pero ella como madre amaba a su hijo, obviamente. Y también estaba en juego la vida de su hijo, no solamente la de ella. Podía haber dicho, ¿cómo le voy a dar al profeta? Mejor le voy a dar lo que le iba a dar al profeta, mejor se lo doy a mi hijo. A lo mejor va a vivir un poquito más de tiempo. Pero no fue así. Ella, de su pobreza, de su escasez, de todo lo poco que ella tenía, todo lo que tenía, pero que era muy poco, dio todo. Dio todo. Y yo quiero que abras tu corazón, porque muchos de nosotros a estos tipos de mensaje ponemos oídos sordos. Si la viuda que no tenía prácticamente nada, lo que tenía, lo dio todo, ¿cuánto más nosotros? Ella ya no tenía ahorros, no tenía, o si tenía familiares, tal vez estaban en la misma condición, pero no había una ayuda. Ella sabía que si daba eso, ¿verdad? Probablemente era lo último y se iba a morir. Pero aún así lo dio. Y es algo muy importante esto. Ahora, cuando nosotros damos todo lo que tenemos, cuando nosotros damos todo, sea que tengamos mucho o como la viuda, que tengamos poco, pero lo damos todo, este acto no se puede realizar si no hay fe. Si no hay fe, mira las palabras que el profeta le dice en el versículo 13, lo vuelvo a leer. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Y es que nosotros jamás podremos dar mientras tengamos temor. Jamás. El temor nos impide dar, pero la fe siempre nos lleva a ser generosos, aun cuando sea lo último que tenemos. Ahora, hay algo muy importante, y en este versículo 13 le dice, primero hazme para mí. Primero hazme para mí. Y esto me llama también mucho la atención porque el profeta Elías aparentemente pareciera que no estaba viendo la situación. Era una viuda
con un hijo pequeño, no tenía esposo, no tenía más personas que le ayudaran. Y el profeta le dice, hazme a mí primero. ¿Por qué el profeta le está diciendo, hazme a mí primero? ¿Qué acaso no estaba viendo la necesidad de la viuda? ¿Qué acaso el profeta era egoísta? ¿Por qué le dice, hazme a mí primero? ¿O será que el profeta la estaba probando a la viuda? Que el profeta estaba probando a la viuda qué es lo que iba a hacer. Ahora, esto es algo muy interesante, porque lo vemos en varias partes de la Biblia. Una de las cosas que Dios repite en muchas partes de la Biblia es que le demos a Él lo primero. Lo primero y lo mejor. Amados amigos, Dios no quiere lo segundo ni lo tercero, ni mucho menos las obras. Dios no quiere lo último, Dios quiere lo primero que nosotros le demos a Él, porque lo primero y lo mejor tiene que ser para Dios. Y Dios no es que demande de nosotros solamente porque Él, ¿verdad?, lo quiere así, sino porque Él nos ha puesto el ejemplo de que Él nos ha dado todo. Él lo ha dado todo por nosotros. Y dice la palabra que si Dios no escatimó a su Hijo, a lo que más amaba, sino que lo dio por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces estamos viendo algo muy importante. Dios pide lo mejor porque Él da lo mejor. Él pide lo primero porque Él da lo primero. Y ahora aquí tenemos que ver algo muy importante. Dios siempre nos va a pedir lo primero, no porque Dios sea egoísta, sino para que nosotros dejemos de serlo. Escucha bien esto, no porque Dios sea egoísta, porque tú puedes decir, Dios me pide lo primero a mí, ¿qué Dios tan egoísta? Dios no nos pide lo primero a nosotros porque Dios sea egoísta, sino para que nosotros dejemos de ser egoístas. Hoy hemos visto más que nunca, de verdad esto es impresionante, el gran egoísmo que hay en la humanidad. Lo seguimos viendo en muchas partes, ¿sí? El gran egoísmo que hay en la humanidad, solamente pensamos en nosotros. Durante estos meses, más que antes, he visto este monstruo, cómo está creciendo el egoísmo de una forma de verdad muy impresionante. Por eso Dios nos está pidiendo a nosotros que no veamos solo para nosotros, sino para los demás. Y que le demos a Dios lo primero. Ahora tú puedes decir, o puedes preguntarte esto. ¿Cómo Dios nos pide a nosotros lo primero? Si prestaste atención en esta prédica, en los puntos anteriores, te dije que aparentemente Elías iba a ser el beneficiado porque la viuda le iba a dar, ¿verdad? Pero realmente, si te das cuenta, Dios mandó a Elías para beneficiar a la viuda. Así que, ¿quién gana más? ¿El que da o el que recibe? ¿O el que recibe o el que da? Te puedo asegurar algo, si tú abres tu corazón y crees lo que está escrito en la palabra de Dios, que el que da siempre recibirá más. Hay algo muy importante aquí, y es que la viuda pudo haber dicho, a ver, profeta, ¿y quieres que te dé a ti primero? ¿Quieres que te dé en serio a ti primero? Bueno, la viuda entendió algo muy importante. No era un hombre cualquiera, era un enviado de Dios. Como leímos al principio, Dios ya le había dicho a la viuda que iba a mandar a un hombre, que iba a mandar a su profeta. La viuda estaba entendiendo que el profeta Elías en ese momento era el representante de Dios, era el mensajero de Dios, era el enviado de Dios. Entonces, cuando la viuda entiende esto, sabía que si le daba primero al profeta, es como si le hubiera dado primero a Dios. Y Jesucristo dice algo en los evangelios muy importante, respaldando lo que estoy diciendo. Dice esto, nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios. Dice que cuando damos a una persona, aún un vaso con agua fría, no quedará sin recompensa. Y que si le damos a un profeta ese vaso con agua, recompensa de profeta recibiremos. Es que tenemos que entender, amada iglesia,
que cuando tú y yo ayudamos a alguien, más cuando esa persona es hijo de Dios, más cuando esa persona sirve a Dios, le estamos dando al mismo Dios. Por eso Jesús en una ocasión dijo esto: estuve desnudo y no me diste ropa, estuve sediento y no me diste de beber, hambriento y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Y entonces la gente le preguntaba: ¿y cuándo te vimos así, Señor? Y Jesús dice: por cuanto no hiciste a alguno de estos, tus hermanos, los más pequeños, es como si no me lo hubieras hecho a mí. Y después dice todo lo contrario: estuve en la cárcel y me fuiste a ver, tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y también le preguntaron lo mismo: ¿y cuándo estuviste así? Porque Jesús nunca estuvo en la cárcel, más cuando ya Él iba a dar su vida por nosotros. Le dice: ¿cuándo te vimos así? Nunca estuviste así. Por cuanto hiciste con alguno de tus hermanos, los más pequeños, es como si a mí me lo hubieras hecho. Entonces, amada iglesia, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos de crisis? Dos cosas importantes. Bueno, la primera es dar de lo mucho que tenemos o aún de lo poco que tenemos, dar todo. Pero también tenemos que darle a Dios lo primero. Y esto es algo importante. Y aunque no es el mensaje esencial, muchos de nosotros no hemos entendido esto. El diezmo no solamente es el 10% de nuestros ingresos. El diezmo es el 10% que primero apartamos para Dios. Porque mucha gente le da el diezmo, ¿verdad?, si le alcanza. O sea, le pagan su quincena o su semana, como sea el caso, y entonces hasta el último, ¿verdad? Si me alcanza, diezmaré. Si me alcanza, voy a dar. Pero nosotros tenemos que entender que ese diezmo no es, aunque sea el 10%, no es un diezmo real, no es un diezmo que Dios está pidiendo. El diezmo es un acto de fe también, es un acto de decir: a ver, recibo mi semana o recibo mi quincena, recibo mi sueldo, pero aún así yo aparto desde el principio el 10% y le doy a Dios el 10% para que el 90% sea bendecido. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que es sumamente importante que nosotros entendamos que Dios lo ha dado todo por nosotros y Él nos pide también que le demos a Él lo primero y lo mejor. Nuevamente vuelvo a mencionar dos principios de la viuda muy importantes. Ella dio todo lo que tenía, de lo poco que tenía, lo dio todo y dio lo primero al profeta que en ese momento estaba representando a Dios. Así que es sumamente importante. Y vamos a ir avanzando en esta historia, versículo 15 y el versículo 16. Vamos a ver qué es lo que sucedió con toda esta crisis y todo lo que ya hemos dicho. ¿Realmente sirvió de algo que la viuda le haya dado al profeta? Vamos a ver el versículo 15. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjate bien lo que dice. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, comió él, ella y su casa muchos días. Aquí estamos viendo el milagro de la viuda, y es que cuando se tiene fe, queridos amigos, la fe lleva una acción correspondiente. Si realmente nosotros escuchamos la palabra de Dios y Dios nos dice, da esto, y nosotros tenemos fe, esa fe tiene que llevarnos a una acción. Si tú escuchas la voz de Dios y te dice, dale a tu vecino una despensa, ¿verdad? Y nosotros decimos, yo creo en Dios, pero si tú crees en Dios, tú vas a ir a comprar esa despensa y se la vas a entregar a tu vecino. Esto es algo sumamente importante que nosotros debemos de entender, que la fe lleva una acción correspondiente, y dice el versículo 15, la viuda hizo conforme a lo que le dijo el profeta Elías, a la palabra que Dios le había dado al profeta Elías, y el profeta Elías se la había dicho a la viuda lo creyó y ella correspondió con una acción. No solamente dijo en su mente, yo creo en Dios, sino que hizo lo que le dijo el profeta Elías, y dice que comieron muchos días. Ahora, cuando dice que comieron muchos días, es aproximadamente 3 años. Mira lo que dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios le había dicho al profeta Elías. La viuda, al confiar en Dios, tuvo esa acción de obediencia, y es algo sumamente importante,
Porque muchas veces nosotros pedimos un milagro, pero los milagros Dios los empieza a hacer en la medida que nosotros somos obedientes. Aquí es algo muy importante. Nuestras dádivas causan que suceda un milagro. Nuestras dádivas le permiten a Dios trabajar en el milagro. Nuestras dádivas le permiten a Dios y le dan la oportunidad a Dios de expresar su poder de multiplicación en nuestras vidas. Esto es asombroso porque dice que comieron muchos días, comieron más de 3 años o 3 años aproximadamente. Tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, pero dice en el versículo 16 que la harina y el aceite nunca menguó. Nunca disminuyó. Eso solamente es un milagro. Te puedes imaginar, por favor usa tu imaginación en este momento, que tú vas y está la vasija y tiene poquito aceite, poquita harina, y tú vas sacando y sacando y sacando y sacando y sacando y sacando y sacando durante 3 años y nunca disminuyó. Nunca disminuyó. Es que eso es lo que pasa. Dios quiere hacer milagros con nosotros. Queridos amigos, Dios quiere hacer milagros en tu vida financieros. Pero es importante que a través de nuestra fe hacia Dios, de nuestra generosidad, ¿verdad?, para con los demás, nosotros le permitimos a Dios que Él exprese su poder multiplicador. Muchas veces nosotros tenemos esta mentalidad, desgraciadamente, porque la lógica sí nos dice que cuando damos perdemos, pero no es cierto. Pasa todo lo contrario. Cuando damos, Dios nos multiplica más. Por eso una persona que ha sembrado, ¿verdad?, una persona que siempre ha sido generosa, nunca va a vivir en pobreza y nunca va a vivir en escasez. Porque dice la palabra que bendecido, dichoso, bienaventurado es mejor dar que recibir. Porque el que da, escúchalo bien, Dios le da a él. Cuando tú das a alguien, cuando tú das tus ofrendas, das tus diezmos, aún en medio de esta crisis, esa ofrenda le sabe mejor al Señor. Eso es algo maravilloso porque mira, muchas veces nosotros podemos dar cuando tenemos mucho. Tú puedes danzarle al Señor y darle una ofrenda de danza cuando estás bien animado, cuando te sientes fuerte, cuando estás sano. Pero ¿qué hay en los momentos que a lo mejor estás en la cama enfermo, que estás desalentado, que estás desanimado, y Dios te dice, párate y dánzame a mí? Celebra lo que yo he hecho en tu vida, y tú dices, no tengo ni ánimo ni siquiera de ponerme en pie, menos de estar danzando. Pero cuando tú le das esa danza al Señor, esa danza es de olor fragante delante del Señor, porque lleva de por medio un sacrificio. Un sacrificio. Los que hemos dado en medio de esta crisis, te aseguro que nosotros en todo este tiempo que dure la crisis no vamos a padecer. Y saliendo de esta crisis aún vamos a tener mucho más. Tu mente, nuestra mente nos dice, si das te vas a quedar con menos, eres tonto, te vas a quedar en la pobreza, ¿verdad? Vas a perder si das. Pero en la palabra de Dios es todo lo contrario. Recuerda que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro sistema no tiene que depender del mundo. Nuestro sistema económico tiene que depender de los mandamientos de Dios. Y Dios nos dice que mejor es dar que recibir. Yo les animo, querida familia, que entre todos nosotros de verdad nos pongamos en esta disposición. Yo les animo a ustedes, padres, que les enseñen desde pequeños a sus niños a que puedan ser compartidos, a que podamos dar. Porque si tú le enseñas este principio tan importante de que mejor es dar que recibir, te aseguro que tu hijo no va a padecer. Dios va siempre a abrir puertas. El dar no es una cuestión solamente de la generosidad. El dar refleja mucho de lo que nosotros somos, mucho de nuestra condición, de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso en repetidas ocasiones Dios nos dice que demos. Incluso en el libro de Éxodo nos dice, ninguno se presentará ante mí con manos vacías. Dios es un Dios que busca que nosotros seamos generosos. Y te lo dije hace unos minutos, Dios, ¿por qué nos pide a nosotros? ¿Porque Él es egoísta y quiere y quiere y quiere? No, Dios nos pide a nosotros para que nosotros
enterremos, matemos a ese monstruo y lo enterremos, que se llama egoísmo. Así que, amada familia, yo no sé cuál sea tu crisis, qué es lo que estás viviendo en estos momentos, pero lo que sí te puedo decir es que Dios nos está pidiendo que demos. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y damos, siempre Dios nos va a bendecir y nos va a sustentar en todo este tiempo de la crisis. Así que dice aquí en la palabra de nuestro Dios, a la viuda nunca le faltó el aceite ni la harina todo ese tiempo. Más o 3 años aproximadamente, milagrosamente, nunca escaseó el sustento para esta mujer, porque ella dio todo lo que tenía y le dio primero al Señor. Así que ya sabes un principio sumamente importante. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esta crisis económica? Ayudar a los demás, ayudar a los más necesitados y dar lo que Dios nos ponga en nuestro corazón. Darle a Dios, la Biblia lo dice claramente. Jesús le dijo a mucha gente ahí, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Dale, por supuesto, tú como esposo, un gasto justo a tu esposa. Sigue con tus gastos, obviamente, pero dale a Dios lo que es de Dios. Ayuda a la gente, porque en este tiempo nuestras obras tienen que ser diferentes. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Dios no pide eso de nosotros. Dios pide que seamos luz en medio de la oscuridad. Si no, entonces no habrá diferencia entre los de allá afuera y nosotros que conocemos la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, y en esta oración yo te invito de todo mi corazón que tú le digas al Señor si honestamente tú eres egoísta, si realmente tú, ¿verdad?, no te gusta dar, no has aprendido el principio de dar a los demás, de ser generoso, o el principio tan importante y tan fundamental del diezmo y de la ofrenda. Por favor, yo te animo a que tú le digas al Señor, ¿verdad?, honestamente, sabes que, Señor, yo no me gusta dar, pero pon en mí un corazón generoso, porque esto es importante. Y si tú das, Dios te va a dar aún más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido con todo mi corazón que este mensaje, esta palabra, Señor Jesucristo, pueda realmente ser de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Señor, yo sé que no es algo que normalmente queremos escuchar, pero es algo que necesitamos escuchar. Señor, tú nos has dado mucho, y la palabra dice, de lo recibido de tus manos, te volvemos a dar a ti. Tú nos has dado mucho, Señor, y lo principal es que nos has guardado de todo este virus, de toda esta enfermedad. Y si alguno se ha enfermado, tú lo has sanado, Señor, y nos has guardado a la mayoría de nosotros como tu pueblo. Gracias por nuestra salud, gracias por el aire que respiramos, gracias también por el sustento, por el trabajo, por los negocios. Señor, ayúdanos a ser generosos, porque hay mucha necesidad allá afuera. Señor, tu palabra dice que a través de nuestras obras te glorificarán a ti. Cuando la gente ve que somos generosos, cuando la gente ve que damos, Señor Jesucristo, y aún nosotros le decimos, no viene de mí, viene de parte de Dios. Cuando nosotros, Señor, hacemos esto, te honramos a ti, Señor, y la gente te glorificará, porque entenderá que tú no las has abandonado. Si a través de nuestras manos, Señor, ayudamos a los demás, yo sé que mucha gente también te conocerá a ti, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, yo te pido, te ruego, Señor, que quites todo egoísmo en nosotros y que seamos, Señor, personas que pensemos que es mejor dar que recibir, porque eso es lo que dice tu palabra, que es mejor dar que recibir. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.